Hola Iglesia, muy buenas tardes, que el Señor le bendiga grandemente. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes en esta tarde este tiempo con la palabra de Dios y deseo que sea de mucha bendición. El pastor me mandaba en el mensajito hoy a la tarde de lo que estaríamos hablando y mandó ahí hablando del siervo como bramas por las aguas, así como él busca por las corrientes de aguas, perdón. Vamos a estar estudiando, pero quiero comenzar con los anuncios. Quería dejarlo para el final, pero bueno, quiero comenzar con los anuncios porque realmente hay algunas cosas que realmente lo meditaba y pensaba y realmente ya quería compartirlo porque son de mucho ánimo para muchos de nosotros, que va a ser para vos en esta tarde como miembro de la iglesia. Lo primero es que el día sábado, en la mañana, 10 de la mañana, se va a estar enviando, los niños van a empezar a tener su culto para ellos en la mañana, va a ser el sábado 10 de la mañana, se va a estar mandando el video para los niños de nuestra iglesia y quiero animarte a que puedas estar participando el día sábado como papá, como mamá, estando con tu hijo en ese horario en la mañana y ellos van a tener su culto. Se va a enviar la lección, el estudio de ellos, va a haber tiempo de canciones y ahí va a haber desafíos que tienen que ver con la memorización de versículos que van a estar mencionando a través de las lecciones y que es muy importante que vos puedas estar al tanto y participando con ellos. Y también se va a estar premiando a las personas que estén memorizando, así que les quiero anunciar eso, así que nuestros niños van a comenzar con su culto sábado 10 de la mañana. Y también quiero anunciarles que el día domingo próximo vamos a comenzar con las reuniones, pero no ya de esta manera que filmamos y lo subimos a la página de la Igle, sino que vamos a comenzar con las reuniones vía Zoom, donde vamos a estar el domingo. El horario va a ser 6 de la tarde. El domingo que viene comenzamos, sería domingo 14 de junio, 6 de la tarde va a comenzar la reunión vía Zoom. El motivo y la razón por qué lo cambiamos es que por vía Zoom yo estuve participando de algunas reuniones en otra iglesia, el pastor también estuvo participando y es lo más cercano que podemos vernos juntos, compartir y es muy diferente y muchos nos vamos a estar viendo por vía Zoom, vamos a poder charlar, interactuar y es muy diferente y creemos que es lo más cercano que vamos a poder estar como iglesia en este tiempo que todavía no nos podemos juntar a causa de la cuarentena, pero vía Zoom vamos a comenzar las reuniones el día domingo 6 de la tarde. El día viernes vamos a tratar de hacer como una previa, no va a ser una reunión sino una previa donde vamos a tratar de conectarnos todos vía Zoom y donde vamos a tener solamente un tiempito de oración y después salimos. ¿Por qué lo tenemos el día viernes? Es por la razón para ver detalles de cómo puede salir el domingo, capaz que a alguno le cuesta conectarse o algo que no entiendas de cómo funciona y queremos ayudarte y por eso el viernes en la tarde, el día viernes 7 de la tarde, queremos estar trabajando en base a la reunión previa de lo que va a ser el domingo por primera vez, entonces conéctense el viernes 7 de la tarde, se va a estar enviando que hay como un código para entrar y contraseña y ahí te vamos a estar enviando el viernes antes de las 7 de la tarde. Pero aquellos que algunos están utilizando Zoom por el estudio o por el trabajo o por otros medios, algunos ya en el ministerio están trabajando con Zoom, pero otros tal vez por primera vez no sepas cómo hacerlo, tenés que ir a la aplicación, tenés que bajártelo ahí en la parte que dice Play Store en tu teléfono, y si no, comunicate con alguno de nosotros y poder orientarte de cómo hacerlo para poder descargarte Zoom y para que el día viernes puedas estar participando de esta breve conexión que vamos a hacer, como te explicaba, para hacer algo previo a lo que va a ser el domingo. Así que tenés que descargarte la aplicación y si no sabes cómo hacerlo, escribirnos a alguno de nosotros para ayudarte a cómo descargar la aplicación de Zoom para poder estar el domingo en la tarde en la reunión. Así que eso quiero animarles. En cuanto al domingo como iglesia, siempre subimos el audio al mismo horario, pero vamos a estar grabando la predicación de lo que va a ser el domingo. Como va a ser 6 de la tarde, lo que vamos a hacer es grabar y lo vamos a enviar al audio un poquito más tarde de lo que es habitualmente que lo veníamos haciendo, y tanto también el video de la predicación. Eso para que sepan algunos que tal vez digan yo no puedo hacerlo o se me complica poder participar de esta manera. Bueno, también va a estar el audio o el video que se va a subir. Así que eso más que nada para que estén al tanto en cuanto a anuncios tanto de los niños como la reunión que comenzaríamos por vía Zoom, y esos es los anuncios que quiero comenzar antes del estudio de esta tarde. Así que vamos a orar. Igual se va a estar enviando un mensaje al grupo de la iglesia explicando lo mismo que yo te expliqué para
para esta semana y que tiene que ver con el próximo domingo. Así que espero se haya entendido, y si no, por el mensaje te va a ser más claro, y cualquier cosa preguntarnos por privado lo que no hayas entendido o algo como te mencioné de la aplicación en cuanto a Zoom. ¿Sí? Vamos a orar y comenzar con el estudio bíblico en esta tarde. Deseo que estés animado para poder estudiar la Biblia y orar conmigo pidiéndole al Señor que nos ayude en esta tarde a comprender y entender su palabra, y que nos dé también la claridad para cómo aplicar su palabra en esta tarde. Así que orá conmigo y que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Sí, oramos. Padre Santo y Celestial, le damos gracias por esta tarde, Señor, porque nos podemos reunir y por este medio de internet. Dios mío, que hace tiempo ya venimos y ha sido lindo poder seguir con los estudios, Señor, los miércoles, los domingos, y seguir firmes y adelante, Padre Santo, y poder seguir creciendo y entendiendo lo que usted nos viene hablando, Señor, en este tiempo. Le quiero rogar por esta noche, por este estudio, que sea su Espíritu Santo obrando y guiando la reunión en todo momento y trayendo claridad a nuestra vida. Le pido, Padre Santo, que sea su Espíritu hablando a nuestra vida. Danos claridad, Señor, y también encomendamos cada una de nuestras necesidades, nuestras cargas, para poder escucharte con claridad. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde, bien mencioné al principio, el pastor estuvo mandando un mensajito en cuanto a lo que será el estudio, en cuanto a lo que él hablaba ponía el título, en cuanto a como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Eso vamos a estar estudiando, y vamos a ir al Salmos capítulo 42, que ahí está ese versículo, y vamos a estudiar 2 versículos del Salmo, y vamos a ver hoy a la noche en cuanto a este tema que vamos a estar aprendiendo de este Salmo, y vamos a estar hablando con más detenimiento lo que quiero transmitirte de lo que he meditado y lo que el Señor ha colocado en mi corazón para poder compartir con ustedes. El Salmo 42, 1 y 2, en tu Biblia el título va a decir: mi alma tiene sed de Dios, y ahí comienza el salmista a hablar y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y después sigue diciendo, el versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. El salmista está recordando cómo él guiaba, y se ve que estaba lejos de Jerusalén, según un comentarista de este pasaje, y él está ahí expresando muchas cosas que salen de su corazón. Pero nos vamos a entrar en el versículo 1 y 2, de que él comienza como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y él dice que así va a clamar por Dios su alma, y dice que su alma tiene sed de Dios, y dice del Dios vivo. Y dice: ¿cuándo vendré? Y hace una pregunta: ¿cuándo voy a estar delante tuyo y me voy a presentar delante de ti? Y hoy quiero que podamos ver esto de como el siervo brama, de ese que habla que el siervo brama tiene que ver con un gemido, con algo del corazón del siervo que busca así las corrientes de agua, porque su alma la necesita y él está clamando. Y vamos a estudiar en esto. En otras palabras, podríamos decir que vamos a estudiar en cuanto a cuánta sed de Dios tenemos, así como el siervo que brama, es pensar cuánto nosotros hoy tenemos sed de Dios en este tiempo, en tu vida personal. ¿Cuánta sed tenés de Dios? El salmista empieza diciendo que él tiene sed de Dios. Esa sed lo lleva a clamar. Fíjense que él dice que tiene sed de Dios, y esa sed lo lleva a clamar, a elevar un clamor por Dios profundamente. Aún él desea refrescar su alma en Dios, y por eso él mismo hace una comparación como el siervo que está buscando, que está anhelando las corrientes de aguas. Así el salmista se compara. Un comentarista decía: tal vez este salmista vio al siervo que estaba por desmayar a causa de la necesidad del agua que necesitaba su cuerpo, y este mismo animal que está ahí en esa condición, el salmista ilustra su propia vida, su propia condición por dentro, y dice: tengo sed de Dios. Y él está expresando ahí lo que él anhela en su alma, y es que él tiene sed de Dios, tiene una profundidad, que un clamor que surge de lo más profundo de su alma por Dios. Y quiero que pensemos en esto de tener sed de Dios. Miren el Salmo 63 conmigo, Salmo capítulo 63, por un momento, y vamos a ver que la sed de Dios nos moviliza, nos va a movilizar, y lo vamos a ver en el Salmo 63.
Y va a decir David, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Otra vez dice, mi alma tiene sed de ti. Miren lo que dice, mi carne te anhela, dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas, dice. Él ilustra como en tierra seca, compara, árida, donde no hay agua. Indudablemente no puede haber agua en un lugar así. Y dice el propósito, ¿para qué él quiere? Él quiere ver a Dios. ¿Por qué tiene sed? Porque él quiere ver su poder y su gloria como lo hacía en el santuario. Y él habla de la sed que tiene, pero vemos que la sed del salmista lo lleva a movilizarse, a moverse. ¿Y por qué digo eso? El versículo 1, él habla de algo muy propio y dice, Dios mío, eres tú. Habla de Dios y él dice que de madrugada, en las primeras horas de la mañana, él ¿qué va a hacer? Va a buscar. ¿Por qué él busca? Versículo sigue diciendo, porque te busco, porque mi alma tiene sed de ti. La sed que el salmista tiene lo lleva a buscar de madrugada a Dios, porque su carne anhela a Dios. Él extraña a Dios y él extraña y dice, así como te miraba en el santuario, mi alma hoy te necesita y por eso me movilizo tan temprano para estar a tus pies buscándote. ¿Por qué? Porque profundamente tengo una sed de ti. Y ahí podemos ver que la sed de Dios nos moviliza a buscar a Dios y no importa lo que debamos hacer, no importa si hay que levantarse temprano, no importa el costo de lo que tenga que hacer, el único objetivo es saciar mi alma porque tengo sed de mi amado Salvador, de mi Señor y quiero estar con Él. Y vamos a ver que el salmista nos enseña que la sed de Dios nos moviliza, nos lleva a clamar a Dios porque hay algo dentro mío que anhela profundamente y es Dios, y por eso el salmista nos habla de esta sed que él tiene. Quiero preguntarte, ¿cuánta sed hoy tenés de Dios? En este tiempo de cuarentena hicimos pausa y hace tiempo venimos en la cuarentena, no sabemos hasta cuánto va a estar, se sigue extendiendo, pero mi pregunta es, ¿te acordás que el Salmo 42 decía algo muy importante de cómo lo plantea el salmista? Y él dice, mi alma tiene sed de Dios. Y él está hablando ahí en presente, tiene, hoy yo tengo sed de Dios. Él dice, tiene sed de Dios. Hoy tenés sed de Dios. ¿Tenés la misma sed que tenía el salmista de Dios, de su persona? ¿Lo anhelás a Dios en esta tarde, noche? ¿Lo anhelás con todo tu corazón? Así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así hoy es nuestro corazón, de cómo anhelamos a Dios. ¿A qué te mueve Dios en este tiempo? Al salmista lo movía de mañana a buscarlo porque había sed. Hoy te mueve Dios. ¿A qué te mueve Dios en este tiempo? Sabes que la palabra sed, indudablemente vas a ver que te va a llevar a el tema del agua, a que tu cuerpo físico la necesita, pero también otra definición dice que es tener un fuerte deseo por algo. Cuando alguien tiene sed, no solo apuntamos a algo como beber, como el ciervo, sino como que tenemos un fuerte deseo de algo y de ese algo tengo esa sed. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el deseo que hoy tiene mi alma y mi corazón en este tiempo? Porque según la definición dice que es algo fuerte, que te lleva a extenderte para obtenerlo. Hoy, ¿qué hay en tu corazón que es fuerte? ¿Será Dios? ¿Será que es realmente Dios en todo lo que implica la persona de Dios? ¿Tenés un fuerte deseo por Él? ¿Es Dios ese deseo que te consume? De levantarte temprano, de estar con Él, de cultivar tu vida con Él cada día y de nutrirte de Dios. ¿Cuánta sed tenés de la palabra de Dios? Porque hablar de Dios, como tengo y estoy con Dios, es cuando pasás tiempo con su palabra. Y yo pensaba, si yo tengo sed de Dios es porque tengo sed de su palabra, tengo sed de orar, tengo sed de compartir la palabra. Hoy tenés sed de Dios, perdón. ¿Cuánto es tu deseo por Dios? Ahora, mientras yo miraba este salmo y veía al salmista que dice, mi alma tiene sed, mi alma clama por ti, y el salmista dice, me levanto en la mañana, y yo me preguntaba entonces, ¿por qué nos cuesta tal vez tener sed de Dios? Y tenés que ir evaluándote en lo interno, si realmente hoy hay una sed de Dios, y si no hay sed de Dios, yo quiero ayudarte a pensar por qué nos cuesta tener sed de Dios. O tal vez, ¿por qué perdemos esa sed por Dios? Porque tal vez hoy no tenés la sed, ese fuerte deseo, como tenía el salmista, de estar cerca de Dios, de estar lleno de Dios, de alimentarte de las cosas de Dios. Tal vez hoy no lo tenés. Porque en este ritmo que estamos viviendo, yo no sé cómo estás.
Y yo no sé qué pasa hoy en tu corazón, pero si hay algo que todo este tema de la cuarentena nos hizo pensar, y creo que a muchos, es lo primero, y aún a una persona inconversa en todo lo que ha pasado de las muertes que ha habido, hablando a nivel mundial, es que muchos empezaron a levantar la mirada con Dios. Pero tal vez cuando hablamos de la iglesia y del creyente, la pregunta es si realmente muchos de nosotros hemos ido corriendo tras Dios, si no lo veníamos haciendo. Y yo quiero mostrarte por qué muchas veces no tenemos ese aseo, por qué nos cuesta tener esa sed por Dios. Vayan a Jeremías capítulo 2 por un momento, Jeremías capítulo 2, y este pasaje me vino dando vueltas hace semana y estoy parado en Jeremías en mi lectura personal y estoy leyendo Jeremías, y cuando llegué a este pasaje me quedé meditando y me vine dando vueltas en la cabeza, y de esto surge todo este estudio. Y Jeremías va a hablar ahí de la apostasía de Israel. Jeremías le va a hablar al pueblo y hay un versículo clave que nos vamos a parar, pero quiero leerte los primeros versículos y después llevarte al texto que quiero mencionarte. Versículo 1 dice: vino palabra de Dios a Jeremías. ¿Y qué va a decir Dios? Andá y decile a oídos de Jerusalén lo que quiero que escuchen. ¿Y qué le dice Dios? Así dice Jehová: presten atención y tal vez marcá y subrayá estos versículos. Dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel, Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí nuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha, dice. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasadas las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar, considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. ¿Te das cuenta? Todo lo que viene hablando Jeremías es los primeros versículos que dice. Dios está hablando a través de Jeremías, y es impresionante lo que dice Dios en los primeros versículos, porque dice: Dios, me he acordado de ti. Está hablando de la nación, de su pueblo, y dice: de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, de cuando andabas en pos de mí. Dice: en el desierto, dice: cuando aún estabas y eras santo, Israel, dice. Y Dios va a hablar de ese amor que tenía la nación de Israel, de cómo caminaba hacia Dios, de cómo se cuidaban en santidad, de cómo amaban a Dios. Dice, habla de la fidelidad de su juventud, hablan de cómo caminaban, de cómo se cuidaban para Dios. Y Dios empieza diciendo con esa palabra que me retumbaba: me he acordado de ti. Dios se acuerda de su pueblo y tiene a memoria, y por un momento Dios está hablando y es como que se sienta Dios. Yo me lo imagino así, se sienta a recordar de cómo su pueblo en su juventud lo amaba y caminaba en fidelidad y en santidad. Es como trasladarlo al primer amor para nosotros, de cómo éramos fieles, de cómo era tu corazón y el mío para las cosas de Dios. Y había una sed por Dios de aprender su palabra. Cualquier verdad bíblica nos impactaba, nos maravillaba, te asombraba, querías aprender, querías orar, querías estar cerca de Dios, querías predicarle a todo el mundo, ¿te acordás? Era algo fascinante guiar a alguien a Cristo y querías aprender el evangelismo, y un montón de cosas pasaban dentro tuyo. Cuando cantás una alabanza, ¿te acordás? De cantar que esas canciones que tienen que ver con la gracia, con la cruz, de la redención, empezaban a caer las lágrimas de tu rostro y decías: Dios, gracias por la salvación. Así Dios recuerda cómo era el corazón de su pueblo para Él. Y Dios está recordando a su pueblo. Yo te hago una pregunta: Dios se acuerda de cómo caminábamos y Él sabe cuando nuestro corazón está hambriento, sediento por Él.
y lo traslada al primer amor. Y yo pensaba, si yo me acuerdo así de Dios como Él se acuerda de mí. Charles Spurgeon decía, Dios se acuerda de su pueblo. Y él hacía la pregunta, ¿será que Dios se acuerda? ¿Será, perdón, que su pueblo se acuerda de su Dios? Como Dios lo tiene presente, Dios lo recuerda a su pueblo. Y Él sigue hablando y dice, ¿qué hallaron en mí para que se vayan, para que me abandonen? El pueblo se fue tras la idolatría, tras la vanidad. Y lo dice claramente, dice que aún los profetas no hablaron, se fueron tras Baal. Aún es interesante, miren cómo dice el versículo 8, la última parte. Dice, se fueron, anduvieron tras lo que no aprovecha. Tenían a Dios, tenían a ese Dios maravilloso que los sacó de Egipto, y Él dice claramente, se fueron tras lo que no aprovecha. Y Él sigue hablando, y es interesante el versículo 11, lo que dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque Él aclare, dice, pero no son dioses. O sea, está hablando de pueblos paganos, dice, ellos tienen sus dioses, pero no son el Dios verdadero, aunque adoran un Dios que está muerto, que no es verdadero. Pero esos mismos pueblos paganos, ¿sabes qué? Se han mantenido fieles a su Dios. Pero Él, cuando habla de su pueblo, dice, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, lo cambiaron por las cosas que no aprovecha. Y otra vez repite la misma palabra, por lo que no aprovecha. Y qué increíble, porque dice, los pueblos paganos, teniendo un Dios pagano, un Dios muerto que no es verdadero, son fieles a ese Dios. Ustedes que tienen al Dios verdadero, se fueron tras lo que no aprovecha y cambiaron su gloria por algo vano. Y viene el versículo 13, que es el versículo base que quiero que estudiemos de acá de Jeremías, de por qué perdemos la sed, de por qué nos cuesta tal vez. Y dice el versículo 13, miren lo que dice Dios, porque da la razón y causa. ¿Cuál es la razón? Hicieron dos males. ¿Cuál hicieron? ¿Qué fueron esos dos males que hicieron? El pueblo dice, me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y Dios dice dos cosas, dice, hicieron dos males. ¿Y cuál es el primero? Primero, dice que me dejan a mí. Y Dios dice, ustedes se fueron tras los que no aprovechan, lo viene diciendo. Dios recuerda cómo ellos eran al principio, de la sed, del amor que tenían, de su fidelidad para Dios. Pero dice que se fueron tras lo que no aprovecha, y acá da una razón muy clara. Y Dios lo dice, me dejaron a mí, porque yo soy, y pone una ilustración. ¿Cuál es la ilustración? De una fuente de agua viva, donde ellos, a través de cómo Dios ilustra, sabes que el agua sacia, y cuando hablas de Dios, es ese Dios de fuente de agua, y dice agua viva, porque Él es el dador de la vida, ese es el único que puede saciar e infundir vida, y el pueblo a través de Dios satisfacía todo lo que el pueblo necesitaba. Pero el pueblo, insatisfecho porque no les alcanzaba, se fueron tras dioses. Hay una frase que se utiliza en una publicidad que yo recordaba mientras armaba este estudio, esa frase que dice esta propaganda, ¿no? Hacele caso a tu sed. Y el pueblo es como que escuchó mucho el corazón, que es engañoso, y escuchó, hacele caso a tu sed, y se fueron tras ídolos, paganos, inmoralidad. Todo el capítulo, si lo lees, va a decir un montón de cosas terribles de lo que hizo Israel. Pero ellos dejaron a Dios, y Dios dice, yo soy una fuente de agua viva. Yo soy lo único que llena y abarca cada área de tu corazón. Dios era el único que podía llenar y cubrir cada área del pueblo de Israel. Era Dios mismo. Todos estos pueblos paganos no iban a llenar nada de su corazón, y Dios les habla. Aún les dice, ustedes cavaron cisterna, un pozo, una fuente, y dice que encima esa cisterna es rota, o sea, el agua que está ahí, se dice, no retiene el agua, se echa a perder, no es como la fuente de agua viva como Dios. O sea, lo que Dios dice de que ellos mismos se fueron tras esos dioses, y que para eso nada sirve, nada aprovecha. Y encima esos dioses no llenan ni satisfacen lo que soy yo, la fuente de agua viva. ¿Y saben por qué nos cuesta tener sed o por qué perdemos? Porque el pueblo de Israel lo dice claramente en estos pasajes. Porque se van tras los que no aprovechan, porque dejamos a Dios y nos vamos tras otras cosas y le prestamos más atención y abrimos más nuestro corazón. Está Dios, pero es algo más de la lista. Para Israel Dios era así, el Dios que sacó, pero estaba el Dios que yo quiero realmente inclinarme, y a ese Dios es que yo le rindo todo mi corazón, y está ese Dios.
Y saben que para muchos de nosotros nos cuesta hoy tener una sed por Dios, por las cosas de Dios, porque nos vamos por las cosas, como dice el versículo, por aquello que no aprovecha, por aquellas cosas, y lo que terminamos haciendo es, dice, me dejaron a mí, que soy la fuente. Y empezamos a vivir una vida seca, árida, y empezamos a morirnos por dentro. ¿Por qué? Porque dejamos la fuente de agua viva, que es Dios. Y no nos damos cuenta que al dejar a Dios, nuestra alma, nuestra vida se empieza a secar. ¿Qué te puede dar otra cosa de lo que realmente nunca te va a llenar? Y yo pensaba cosas materiales. Hay personas que tratan de llenar su vida y piensan que es la fuente y te va a llenar por tener más dinero, por adquirir más cosas, que no son malas. Dios dio cosas para disfrutarlas, pero el tema es cuando eso ocupa mi corazón y a través de eso yo pienso que me voy a encontrar pleno y satisfecho y Dios queda en segundo plano. Eso es un error. Es un error. Pero muchos se van tras esas cosas y tratan de llenar su vida, aun cuando pensaba el ser humano en sí está vacío. ¿Y qué hace? Trata de llenar por un montón de cosas y después llega a la conclusión, me siento vacío. ¿Cuánta gente ha llegado al Señor diciendo, me encuentro vacío, probé con esto, con lo otro, traté de llenarme con el dinero, con vicios, y nunca se llenaron, porque solo Dios es la fuente de agua viva? Pero qué triste cuando un creyente, entendiendo esta verdad, el pueblo de Dios, conociendo a Dios, lo que Dios hizo, se fueron y después en el cautiverio siempre quisieron volver a Dios. Cuando están abajo se dan cuenta de la fuente de agua, de vida que dejaron. El problema viene no por algo externo muchas veces, sino el problema está porque dejamos la fuente de agua viva. Y ahí nuestro corazón se empieza a podrir, se empieza a secar. Y muchos van tras el trabajo, el material, muchos ponen en la vida de una persona diciendo en esta persona me encuentro lleno, pleno, y cuando te das cuenta la persona no va a poder abarcar y llenar lo que solo Dios como persona puede llenar, porque Él es perfecto y solo Él puede llenar cada área de tu vida y la mía. Solo Dios. Muchos a través del ministerio quieren llenar su vida, quieren sentirse pleno y realmente no es así. Leí un libro que uno encuentra identidad en lo que hace y no es así. Yo encuentro identidad como se enseñaba en Efesios, entendiendo que Dios es la fuente de vida. ¿Y saben por qué no tenemos sed de Dios? Por no entender esto, de que Él es la fuente, y como lo dejamos y vamos tras otras cosas que pensamos que nos van a llenar y no te llenan. Y te das cuenta que realmente la única persona que te va a llenar es Dios, porque Él es la fuente. Y Dios claramente lo dice. Y quiero preguntarte si realmente hoy, tal vez, te fuiste tras otras cosas, y los versículos son claros, cosas que no aprovechan, y te lleva a dejar la fuente de agua de vida que llena tu vida. Pensá en esto, si Dios, que es la fuente, y no estás yendo a esa fuente, vos de esa fuente bebés, te alimentás, te llenás, y a través de lo que estás lleno vos le das a tu familia. Pero si Dios hoy no es esa fuente, y vos la cambiaste y te vas tras otra cosa, ¿qué le das a tu familia? ¿Qué le das a las personas de un ministerio? Porque todo lo que viene de Dios es lo que vos vas a poder dar de Dios. Pero si no estás lleno del Señor, de esa fuente, y no entendemos, ¿cómo la gente va a tener más sed de aprender de las cosas de Dios si vos y yo no estamos hoy yendo a la fuente de agua de vida? ¿Cómo tus hijos van a tener sed de las cosas de Dios si vos y yo no vivimos a ese Dios que nos llena y en Él está todo lo que realmente se necesita? Pero si no lo hacemos, ellos tampoco van a tener sed. Si yo no contagio y transmito esa sed, no van a tener sed. Es imposible que tengan sed. Vos le podés mostrar muchas cosas. Vos podés hacer un gran programa. Pero si no te está llenando la fuente de agua de vida, solo es un lindo programa. Vos le podés hacer un gran regalo material y hacer un montón de cosas. Pero eso nunca va a satisfacer lo que solo Dios puede darle a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Y se acaba ahí, porque así Dios lo diseñó. Ahora, tal vez si pensás, de verdad me cuesta, y empezás a identificar que tal vez estás dando tiempo a otras cosas que no aprovecha, que no son de mucho provecho, y realmente te llevan a no tener sed por Dios, por las cosas de Dios. Y tenés que preguntarte si hay apatía o sequía y por qué la hay. Y te vas a dar cuenta, si sos sincero y lo identificás personalmente,
pero quiero decirte cómo recuperar o cómo despertar esa sed por Dios. Vayan a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 nos va a ayudar a cómo recuperar la sed o tener o poder despertar nuevamente por esa sed que tal vez he perdido, o tal vez me doy cuenta de que así como le pasó al pueblo, que dejaron a Dios, la fuente de agua de vida, y se fueron tras la idolatría. Y Juan capítulo 4 es la historia de Jesús y la mujer samaritana. El texto empieza diciendo versículo 4, y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Estamos en Juan capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús va a pasar por Samaria porque le era necesario, le era importante, tenía que pasar por ahí. Dice el 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 27, entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y ahí sigue el relato, dice que después creían más por la palabra de él que por la de ella. Acá está la mujer samaritana, y nos dice esta historia que esta mujer llega a ese pozo y Jesús va a comenzar a hablar a él. Va a hablar con ella y le dice el Señor, dame de beber, y la mujer se sorprende y le dice, ¿por qué me pides? Si yo soy samaritana, y nos cuenta que judíos y samaritanos no se llevaban muy mal, y nos dice claramente el texto, y después Jesús le dice que si conocieras quién es el que te pide, y ella empieza a hablar. La mujer solo se centraba en el agua que Jesús le estaba hablando, en lo físico, lo que ella fue a buscar, pero Jesús estaba tratando de ir más allá, y empiezan a dialogar, y Jesús le dice en el versículo 13, cualquiera que beba de esta agua, dice, volverá a tener sed, hablando del pozo, dice, más el que bebiere del agua que yo le doy, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, dice, de agua para vida eterna. Y ahí empiezan a hablar y Jesús le habla de que Él es la fuente de agua, y el que beba el prueba de la persona de Cristo, obviamente va a ser una fuente en su interior de vida eterna, el regalo de la salvación. Pero Jesús habla del agua, de la fuente, y Él se pone en esa posición como la fuente de agua, y Él después empieza a dialogar. Pero en esta historia quiero primero decirte que podés ver el interés que el Señor tiene hacia la mujer. ¿Por qué te digo el interés que Él tiene? El versículo 4 de este capítulo dice que le fue necesario pasar por Samaria. Después dice que el Señor se va a sentar en el pozo cansado y va a llegar la mujer. La mujer fue un horario donde todas las mujeres no iban. ¿Por qué? Ella fue un horario diferente. Dice que fue la hora sexta, nos dice. Pero esta mujer fue, y sin duda dice que fue en un horario para no cruzarte a otras mujeres por el tipo de vida y reputación que tal vez esta mujer llevaba. Y realmente podemos ver el interés del Señor con esta mujer. ¿Y por qué te lo estoy mencionando? Primero porque nos dice que le fue necesario pasar por Samaria, y Él dice que la espera en el pozo. Ahora podemos ver de que Él tenía un interés por esta mujer, porque Jesús, siendo Dios, sabía qué mujer iba a llegar.
sabía con qué condiciones iba a llegar. Y sabía que esta mujer necesitaba de esta agua que Jesús ofrece. Y Jesús tenía un interés por esta persona al decirme, es necesario pasar por Samaria porque tengo agendado una cita con una mujer que está buscando satisfacer su alma y no lo encuentra, y yo le quiero enseñar que solo en mí va a encontrar lo que ella está buscando. Y vemos que Jesús tiene el interés, aún se siente y la espera, porque tenía un interés de que esta mujer llegue a la fuente de agua de vida eterna. Y esto es lo primero, es ver el interés que el Señor tiene, pero después es ver la intención que Él tiene. No solo el interés de que diga, me es necesario pasar por Samaria, la espera en el pozo, sino ver la intención. Y la intención es de que Él empieza a hablar y le dice, dame agua, y empiezan a charlar. Y ella le habla del pozo de Jacob, de nuestros padres. Y ella empieza a dialogar con Él y el Señor empieza a hablar. Y la intención del Señor, realmente, fíjense que es llegar. Ella estaba pensando solamente en el agua que fue a buscar, por eso ella dice, Señor, dame de esa agua, así ya no vengo a sacarla. Ella en su mente tiene lo superficial, lo que está viendo, el pozo, el agua, y charlando con un hombre que le está hablando de un agua, de una fuente de agua de vida eterna, y ella está pensando en eso. Pero la intención del Señor no era eso. La intención es del Señor, el versículo 16 le va a tirar el Señor y va a cambiar la conversación y le dice, ve y llama a tu marido. No tenía nada que ver eso en la conversación, estaban hablando del agua y él sale con el marido y ella le dice, no tengo marido. El Señor se va a meter intencionalmente porque la quiere llevar a la verdadera necesidad, que no era el agua en cuanto a lo físico, sino a la necesidad espiritual que ella tenía en su corazón. 5 maridos había tenido. 5 hombres con los que había estado esta mujer, y que a través de estos hombres, a través de ese afecto que podían encontrar en ellos, ella tal vez encontraba que saciaba su necesidad en su alma y en su corazón, pero realmente no era así. Y Jesús va a ser intencional y va a llegar, por eso le habla y después le dice, bien has dicho, porque con el que estás, ese no es tu marido. Y le empieza a hablar y la mujer le dice, me parece que eres profeta. Ya el concepto que tenía al principio lo va a cambiar y va a empezar a decir, este es el profeta, y después empiezan a hablar del Mesías, del Cristo. Y él le dice, yo soy. O sea, vemos la intención del Señor de llegar a abrir sus ojos. Esa es la intención, de que ella abra sus ojos y entienda que realmente el haber estado con tantos hombres nunca suplió la verdadera necesidad que ella tenía del alma. Y era solamente de Dios, de la persona de Cristo. Y ella iba a abrir sus ojos a la verdadera necesidad que ella tenía. Y que no se trataba de la conversación del agua, sino la intención del Señor era mostrarle la condición de su alma, la condición de su corazón, y que vea que estaba delante del Mesías, de la fuente de agua de vida eterna, y eso era lo que ella necesitaba. Y después va a producir esto un impacto en la vida de ella, porque ella después va a dejar, esa parte me impactó cuando dice el versículo, dejó el cántaro. Ella quedó impactada, se olvidó de lo que fue a hacer. El versículo donde dice del cántaro 28, dice, dejó el cántaro la mujer y fue a la ciudad y empieza a hablar se olvidó del agua y produjo un impacto en su mundo interior. Y ella fue por el agua, fue una hora donde no se quería cruzar a nadie, por el estilo de vida que llevaba, por haber estado con tantos hombres. Y cuando llega ella tuvo un impacto con el Señor por el encuentro que tuvo, que deja el cántaro, que va a la ciudad y le empieza a hablar de este hombre llamado Cristo, que le dijo todo de su vida, y que esta mujer fue transformada por el impacto del encuentro con la fuente de agua de vida eterna, que era Cristo, y produjo un impacto. ¿Sabes que el Señor en esta tarde, para ir concluyendo, el Señor tiene un interés en tu vida y en la mía? Y sabes que para Él es tan necesario esta tarde hablarte. Y fíjate, si el Señor hizo todo lo que hizo para pasar por Samaria, para sentarse en un pozo y esperar a una mujer que tenía una sed y la estabas llevando a un lugar incorrecto, que no era Cristo, no era Dios. Si hoy perdiste la sed por Dios, si hoy estás seco, quiero decirte que Dios es el más interesado en ayudarte a que vuelvas a la fuente de agua de vida. Dios está interesado en ayudarte a saciar y que te des cuenta que solo Él. Y mostrarte la intención que Él tiene el Señor. ¿Sabes qué? A través de su palabra, la intención del Señor
es abrir nuestros ojos como le abrió esta mujer en la conversación. Y Dios por su palabra, a través de esta historia, su intención es abrir tus ojos, es abrir tu corazón y mostrarte que donde estás llenando tal vez tu corazón o a lo que le dedicas tiempo no llena tu vida. Date cuenta, es solo Cristo. No es solamente saber que es Cristo, que es la Biblia, pero la pregunta es si realmente eso es el todo de tu vida para que estés lleno. ¿Te alcanza solamente el Señor? ¿Te alcanza solamente su palabra, el orar? ¿Te alcanza realmente o necesitas algo más? Y Señor, la intención de nuestro amado Salvador es abrir nuestros ojos en esta tarde a través de este estudio y que te des cuenta de la condición de tu corazón y te des cuenta que necesitas de la fuente de agua de vida eterna y entender que solo en Él está lleno y pleno. Y Él quiere volver a producir un impacto como lo produjo en esta mujer. Es volver a tener un encuentro contigo. No es solamente en ese momento, es volver a tener un encuentro con el Señor en la intimidad con Él. Porque el encuentro que tuvo produjo un impacto y sacudió su mundo en esta mujer que la llevó a hablar y a comunicar. Y toda la gente dice que por la palabra de esta mujer todos creían. Dios quiere que primero producir nuevamente un impacto en tu vida para que produzcas ese impacto que venías produciendo antes o que todo hijo de Dios debe producir en la gente que no le conoce a Él. ¿Y cómo recuperamos la sed? Volviendo a tener un encuentro con Él, volviendo a realmente a dejar que el Señor produzca esa sed en nuestro corazón. Y por eso el Señor está interesado realmente en que vuelva a pasar en tu vida. Él tiene la intención y Él quiere producir ese impacto en tu corazón nuevamente para esto. Y la manera es solamente, es como hizo esta mujer. Ella empezó y se quedó y empezó y dejó que Dios sobre en su vida. Tranquilamente se hubiese ido. Pero sabes que ella se dejó en ese momento y que Dios sobre. Y dejó que el Señor le hable, dejó que el Señor dialogue con ella. Y a través de que fue pasando tiempo con Él, sus ojos se abrieron, en su corazón pasó algo, empezó a tener claridad. Y cómo llega, cómo se va, hay un antes y un después. Te das cuenta que es estar cerca de Él, cómo volvemos a recuperar, dejando que Él obre en nuestro corazón y que Él haga lo que Él tenga que hacer. Así hizo en esta mujer. Ahora mira, déjame terminar con un versículo en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este último día de la fiesta hay algo interesante que el Señor separa y dice: si alguno tiene sed. Dice, desde unos cuantos siglos antes de Cristo se había desarrollado la costumbre en la fiesta de los tabernáculos que llenaban un recipiente de oro que se llenaba con agua del estanque de Siloé y era llevado de regreso al templo por el sumo sacerdote en una procesión en medio de la fiesta. Dice que pronto llegaba la procesión a la puerta del agua en el lado sur del atrio interior del templo. Se oían 3 toques de trompeta para marcar el gozo de la ocasión y el pueblo citaba Isaías capítulo 12 versículo 3, que decía este versículo: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Dice, en el templo mientras la multitud de espectadores observaba, los sacerdotes marchaban alrededor del altar con el recipiente de agua, mientras el coro cantaba aleluya, todo lo que pasaba, y dice que derramaban el agua como sacrificio especial a Dios a la hora del sacrificio matutino. Y dice que se utilizaba el agua porque era un símbolo de la bendición divina, de la lluvia en abundancia para las cosechas. Jesús utilizó este acontecimiento como una lección gráfica y una oportunidad para hacer una invitación muy pública en el último día de la fiesta para que el pueblo le aceptara como su fuente de agua de vida, así como Isaías 55:1 que habla de aquellos que tienen sed se acerquen. Jesús se para, era lo que hacía el pueblo, preparaban ese recipiente de oro grande donde ponían el agua y echaban todo lo que te expliqué en símbolo de la bendición de Dios y de todo lo que significaba. Pero ahora está el Mesías ahí y el Mesías se para y va a hablar y va a decir, y el versículo de Isaías 12:3 que dice, ¿no?, que cantaban y entonaban: sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Y ahí estaba, la salvación era Cristo mismo.
Y por eso Cristo se para en medio de la fiesta y Él va a decir, porque Él era la fuente, Él era la salvación. Y Él se para y dice, si alguno tiene sed, mirá lo que primero dice, si alguno tiene sed, eso es lo que Él dice. Y es lo primero que quiero terminar diciéndote, cómo volver a recuperar. Mirá, te mostré que el Señor tiene un interés, tiene una intención y quiere producir un impacto, pero lo tenés que dejar. Y para volver a recuperar tenés que dejar que Él haga, porque Él está interesado en ayudarte, tiene la intención y quiere volver a impactar tu corazón. Pero tenés que dejarlo como la mujer samaritana. Y en este versículo Jesús habla y dice, si alguno tiene sed, ¿tenés sed de Dios en esta tarde? ¿Perdiste la sed de Dios? Mira, Dios te invita a que te acerques, porque uno dice, pero está hablando en cuanto a los que no tienen a Cristo, a los perdidos. Pero ¿sabes qué? Todos los días debemos predicarnos el Evangelio y recordar la obra de Cristo, porque lo perdemos de vista. Y Jesús dice, si tenés sed hoy, y si la perdiste, yo no sé tal vez, porque tal vez muchos han perdido la sed de Dios y tal vez estás seco, tal vez te estancaste, sea como estés. Yo te animo a responder a esta invitación si tenés sed. Y si venís bien, no te conformes, anda por más del Señor. Y después dice, venga a mí, acércate. Y muchas veces nos cuesta acercarnos, ¿no? Por las cosas que han pasado, por las cosas que hemos hecho y nuestra vida espiritual se apagó, nuestro corazón ya no es el mismo. Tenés que volver a acercarte, como dice Hebreos, confiadamente. Dice, vengan a mí, acércate. Y dice, beba. En Apocalipsis habla y dice que vamos a beber de esa fuente gratuitamente, ¿no? Lo leía ese versículo y es beber gratuitamente porque es gracia. Si hoy perdiste la sed por Dios, porque así como el pueblo te empezaste a preocupar por cosas que no aprovechan o tal vez tenés la mirada en cosas que decís en esto me lleno, Leo. No, mira, no te vas a llenar porque el pueblo te lo demostró y no se llenó nunca. Y siempre levantó el clamor hacia Dios cuando ya estaban en lo bajo porque no se llenaban. Y la mujer samaritana buscando en hombres y no. Y podés volver a recuperar si dejas que Dios haga su obra y Él te invita en esta tarde, si alguno tiene sed. Anda al Señor y volvé a beber de esa fuente de agua de vida que es Cristo. No te lo pierdas. Y por eso el salmista decía, no, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, porque es el único que puede darte vida cada día. Y de esa fuente vos compartís cada día y le brindás a tu familia por el tiempo que vos pasás con el Señor. Y es importante en este mundo que vivimos y en este tiempo, más que nunca tener sed y hambre por las cosas de Dios. Porque tu alma, tu corazón y el mío tiene un montón de distracciones que quieren llamar de tu atención y te muestran y te hacen una ilusión. Si vos probás esto, si te metes en esto, vas a encontrarte lleno y realmente no es así. Así que en esta tarde espero te haya sido de bendición su palabra y que Dios bendiga este tiempo de hablar de esto, de tener sed de Dios como el siervo, ¿no?, que bramaba por las corrientes de agua. Déjenme orar para terminar. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por su palabra que es viva y eficaz y tanto para pensar de cómo venimos, Señor. El salmista nos anima a tener sed de ti, también a evaluarnos y vemos por qué no tenemos, porque invertimos en otras cosas que no aprovechan y que nos llevan, a dejarte a ti, Señor. Pero vemos que la mujer samaritana, como ella encontró, Dios, realmente en ti la fuente de agua de vida. Y vemos tu interés, tu intención y el impacto que quieres producir en nuestro corazón. Y la invitación, Dios, una vez más, a acercarnos a la fuente de agua de vida y que ahí está todo. Bendice a tu pueblo en esta tarde, te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y espero haya sido de bendición y puedan reflexionar y meditar en este estudio y repasarlo aún, los versículos que acabamos de ver. Y nos vemos el próximo domingo por vía Zoom, pero el viernes no te olvides, el viernes en la tarde nos vamos a estar juntando para hacer la prueba piloto, así que los esperamos y cualquier cosa igual se va a estar mandando toda la información por mensaje. Que el Señor les bendiga, que tengan una gran semana y bendiciones y saludos para cada uno de ustedes. ¿Me van a ayudar? Como que esta niña tiene fiebre otra vez.